Todos hemos visto alguna vez a los famosos escarabajos peloteros empujando su pelota de un lado para otro. O incluso hemos visto a dos escarabajos peleando por esa pelota. Pero es que ¿cómo os quedáis si os digo que en África Central los escarabajos peloteros hacen desaparecer una mierda de 40 kilos de elefante en menos de una hora? Resulta que estos escarabajos tienen muy buen olfato, o qué gran sorpresa, y entonces cuando huelen una mierda van para allá todos corriendo a coger su trocito del pastel. De hecho el último que llega pues es el tonto y le tiene que intentar quitar la pelota a otro de los escarabajos. Igual alguno sabe por qué es tan valiosa esta mierda para el escarabajo, o mejor dicho, cree saberlo, porque os voy a contar una cosa en este vídeo que os va a dejar de piedra y que seguro que no sabéis ninguno, pero bueno, todo puede ser que haya alguno que sí. Y además, ¿por qué resulta que los escarabajos coprófagos son fundamentales para que nosotros podamos comer, para nuestra dieta? ¿Qué tendrá que ver una cosa con la otra, no? Pues hoy, aquí en Mario de Wonder, un vídeo de mierda. La verdad es que siempre he querido decir eso. En el Mierdiverso hay un montón de vida y habitantes. Mierdiverso. Madre mía, qué tonto eres. Mierdiverso, sí, Mierdiverso. En el Mierdiverso hay un montón de vida y habitantes, y de hecho hay hongos, hay bacterias, pero todo eso se lo vamos a dejar a otros canales especializados en ellos, y nosotros nos vamos a centrar en la fauna, en los animalitos, que es lo que nos mola a todos nosotros, ¿no? Y para ello nos vamos a ir a una mierda de vaca. La cortamos por la mitad y vemos que dentro de esa mierda de vaca hay un montón de galerías. ¿Y de qué son esas galerías? Bueno, pues porque resulta que de los animales que viven dentro de la mierda podemos dividir tres grupos: endocópridos, paracópridos y telecópridos. Y de hecho hay un cuarto grupo que también es bastante interesante, que son los cleptocópridos. Sí, perfecto, pero ¿qué quieren decir esos nombres? Bueno, lo primero de todo es que vamos a hablar de escarabajos coprófagos. Y como coprófagos que son, copro de mierda, fago de comer, pues comen mierda. Aunque realmente luego este tema lo vamos a tocar un poco, porque a pesar de que se llaman así, a pesar de que aparentemente comen mierda, no es del todo así, luego vais a ver por qué. Y como es obvio, cuando hablamos de comer excrementos, pues yo seguro que muchos de los que estáis viendo este vídeo estáis pensando: joder, qué asco, qué puñetera mierda, ¿qué es esto? Sí, lo entiendo totalmente, pero también hay que tener en cuenta que son extremadamente necesarios para los ecosistemas y para nosotros, para nuestra dieta, sí, porque lo que hacen estos escarabajos es que descomponen los zurullos. Y de hecho, si no estuvieran ellos, probablemente viviríamos en un mundo de mierda de verdad, literalmente, rodeados de zurullos. Porque como hemos visto, por ejemplo, una mierda de elefante de 40 kilos te la deshacen en una hora. Por tanto, sin esta fauna coprófaga, las heces se descompondrían mucho más despacio. Y tendríamos probablemente prados donde hay vacas, por ejemplo, llenos de mierda. Tanta mierda que esa mierda haría que las condiciones fueran muy insalubres para estas propias vacas, aumentando el número de enfermedades, por tanto nos dificultaría comer carne de vaca. Pero es que incluso ocurriría otra cosa, que al haber zurullos en el suelo no dejarían a las plantas que quedan debajo hacer la fotosíntesis, por lo tanto no crecería la hierba, por lo tanto esas vacas no tendrían que comer y tampoco las tendríamos bien alimentadas, y probablemente nos costará mucho más tiempo y dinero todo lo que sale de estos herbívoros que por culpa de esos zurullos no podrían comer. Bueno, pues mejor para todos, yo soy vegano. Pues tú tampoco tendrías más comida, porque cuando los escarabajos estos descomponen los desechos, lo que hacen es que se reciclen nutrientes, que nutrientes que estaban en esa mierda pasen a la tierra más rápido, se absorban mejor, etcétera, aumentan la aireación del suelo, que todas estas cosas sé que os suenan a chino, pero lo que hacen es que aumente la productividad de los suelos. Por tanto, salen más plantas, cuando pones una tomatera te sale más tomate, algo que en muchos casos, si no tienes coprófagos, no te queda otra que fertilizar. Usar fertilizantes, que al final no deja de ser lo mismo que lo que hacen estos coprófagos: reciclar nutrientes para aumentar la productividad de ese suelo y de los cultivos. Bueno, vale, ya sabemos lo importantes que son, pero eso de los dendrocópridos, ¿qué es? Endocópridos. Y de nuevo nos tenemos que ir a la palabra endo y cóprido. Pues endo, dentro, cóprido, pues de mierda, ¿no? Pues básicamente que están dentro de la mierda. Son especies que viven dentro del zurullo. Y de hecho suelen tener una forma bastante hidrodinámica, porque por así decirlo van nadando por dentro de la mierda y además van comiéndose. Estas especies suelen ser muy pequeñas en tamaño y destaca la subfamilia Aphidinae. Normalmente los machos y las hembras se encuentran en el zurullo, copulan y dejan ahí los huevos. Los huevos luego eclosionan, sale una larva, etc. Y esa larva pasa por 5 estadios larvarios, en los cuales se está alimentando de ese excremento. Y estas larvas se van alimentando del excremento, pero no solo del excremento original que ha dejado la vaca, por ejemplo, porque también se comen su propio excremento. Y la razón es que realmente de lo que se nutren no es del excremento en sí. Eso ya pues la vaca probablemente lo ha dejado bastante pelado de nutrientes. De lo que se están nutriendo es de los microorganismos descomponedores que llegan ahí a la mierda y se la están comiendo. Por tanto, realmente estos escarabajos coprófagos, sobre todo las larvas, que es de las que estoy hablando ahora, de lo que se alimentan no es de la mierda en sí, sino de los microorganismos que sí que se alimentan de la mierda. Por tanto, realmente los escarabajos lo que son depredadores. Para ello pues se comen mierda y se comen su propia mierda, porque también la están descomponiendo estos microorganismos. ¡Qué asco!
lujo! Y cuando la larva ha comido suficiente excremento, ha pasado el tiempo suficiente y le toca pupar, básicamente pasar al adulto, al imago, pues lo que hace es que lo hace en el propio excremento o se entierra en la tierra para hacerlo y después el adulto, si las condiciones son propicias, pues se va a buscar otra mierda donde poner más huevos y seguir con el ciclo, o bien se entierra y empieza lo que se llama una estivación. La estivación es, por así decirlo, para que lo entendáis, como una hibernación que hacen estos escarabajos cuando el clima no es propicio. Si decimos que estos, los endocópridos, viven dentro del zurullo, debe ser que hay otros que no viven dentro del zurullo, y efectivamente, tenemos ahora los paracópridos. Los paracópridos lo que viven es debajo del zurullo. Estos suelen ser escarabajos más grandes, también tened en cuenta que tienen que cavar, y además de eso son muy bonitos, son bastante vistosos y casi siempre muy brillantes. Ya han tenido que pasar por el zurullo, así que no sé si es que se limpian o no se ensucian, no sé cómo lo hacen, pero son una preciosidad y casi siempre están brillantes y perfectos. De hecho, cuando te encuentras uno en un zurullo piensas, ¿qué hace una cosa tan bonita en un sitio como este? Hay un montón de géneros, pero en particular quiero destacar al género Tripocopris, y en concreto la especie Tripocopris pyreneaeus. Una auténtica preciosidad que espero que seáis capaces de adivinarme dónde podemos encontrarlo, y que me lo dejéis en la caja de comentarios, por supuesto. Y también quiero destacaros al género Copris, y de hecho os voy a hacer aquí como un jueguecito, que hace mucho que no os hago uno, y os voy a poner una foto de un macho del género Copris y de una hembra del género Copris. Y lo que quiero es que en la caja de comentarios me digáis cuál es el macho y cuál es la hembra. Os los he enumerado, 1 y 2, pues me decís cuál es el macho y cuál es la hembra. A ver si acertáis. A ver, si os habéis visto vídeos de este canal, como por ejemplo el vídeo del color o el de la selección sexual en animales, el LEC, pues seguramente sepáis cuál es el macho y cuál es la hembra. Si no, pues oye, muy mal. Pues sí que ponedlo en pausa, poned en pausa el vídeo y me dejáis en comentario la respuesta. Obviamente el macho es el de los cuernos, porque en esta especie los machos compiten por las hembras y lo hacen luchando. De hecho, cuando un macho llega a un zurullo nuevo, se fijan si hay hembras, y si hay hembras empieza a proteger ese zurullo, pero es más, como las hembras cuando llegan a un zurullo empiezan a cavar el túnel para allí después poner sus huevos, pues lo que hacen estos machos es que se fijan en los túneles, y si encuentran hembras en ese túnel, se ponen en la puerta del túnel protegiendo ese túnel para que ningún otro macho que llegue nuevo pueda quitarle a esas hembras y ese túnel en el que van a poner después los huevos que van a ser de los dos si ese macho consigue proteger el túnel y a las hembras. Puede haber una hembra, puede haber varias. A mí la verdad que debo decir que esto me recuerda mucho a un juego que siempre me ha dicho mi padre que jugaba cuando era niño, que básicamente consistía en que había una montaña y los niños querían subir a la montaña y siempre había uno que estaba arriba. Y básicamente se pegaban, se tiraban piedras de todo para llegar a la cima y echar o tirar al que estaba allí. Se llamaba el rey de la montaña. Pues bueno, esto no es el rey de la montaña, esto es el rey del zurullo. ¡Soy el rey! De todas maneras, si lo estáis pensando, no creáis que estos escarabajos son el típico gañán de pueblo protegiendo a sus mujeres de otros pueblos, porque no es del todo así. De hecho, ayudan a la hembra a construir esos túneles, lo cual es un trabajo que puede ser bastante laborioso, ya que hay especies que son capaces de llegar incluso a túneles de 2 metros de profundidad, lo cual, pues si para nosotros parece algo muy complicado, imaginaros para un bichillo canijo que tiene la fuerza que tiene y para el que 2 metros suponen muchísimo más que para nosotros. Y además esto suscita otra pregunta: pudiendo esas hembras cavar tan profundo y en sitios donde hay muy poca luz, ¿cómo encuentran los machos a las hembras o cómo encuentran las hembras a los machos? ¿Dónde están los tíos? ¡Los tíos! ¡Los tíos! ¿Dónde están los tíos, hombre? Bueno, pues son capaces de hacer sonidos por medio de la estridulación. La estridulación consiste en que frotan partes diferentes de su cuerpo para hacer un sonido. Todos recordaréis por la típica ranita esta que tenía un palo en la que le dabas así y hacía un sonido. Bueno, pues eso sería estridulación. Pues en algunas especies hacen esto para encontrar a las hembras y a los machos. Además, también es muy curioso el cuidado parental en algunas especies y de hecho... Al grano. ¿Las bolas de estiércol para qué? Pues porque al tercer grupo, a los telecópridos, no les gusta tanto vivir en la mierda. Se le llama telecópridos, distancia, cópridos, que les gusta estar a distancia de la mierda, o más bien que se llevan la mierda a otro lugar. Estos son los escarabajos peloteros que conocemos de toda la vida. Y ocurre que a ellos parece que no les gusta tanto todo esto de luchar, de ser el rey del zurullo, etc. Por ejemplo, lo que os he contado de la mierda de elefante al principio, van todos corriendo a toda leche para intentar llegar pronto y coger un trocito. Una vez que cogen un trocito, hacen una pelota y se lo llevan. De esta manera se evitan la competencia con otros ejemplares y además tienen comida asegurada. Si tuvieran que estar compartiendo ese zurullo con todos los que lleguen ahí, pues van a poder comer menos, y sin embargo con esa pelota, cuando quieran dar un bocadito de mierda, pues lo dan tranquilamente. Y además esta pelota tiene muchas más funciones que son muy curiosas. Una vez se alejan de allí y se emparejan, entierran esta pelota en una galería en el suelo y ponen los huevos ahí, para que cuando salgan las larvas se alimenten de esa pelota que han enterrado sus padres. Pero lo curioso es que esta pelota tiene más utilidades que la meramente reproductiva o la alimenticia, porque se ha visto que los escarabajos peloteros utilizan también estas pelotas como una especie de parapeto o defensa contra depredadores. ¿Que por qué tengo un tupper vacío? Pues bueno, porque soy un desastre, ¿qué pasa? Pero bueno, imaginaros que por aquí me viene un tigre, ¿no? Vamos a poner porque soy un humano, ¿no?
Pues digamos que lo que haría el escarabajo sería y se lo pone aquí y el tigre, ¡ay, que no puedo, que tengo una mierda en medio! Y se da la vuelta al tigre, que no puedo, que tengo una mierda en medio, que no puedo, que tengo una mierda en medio, por así decirlo, ¿no? Además de que, bueno, le tapa y entonces el bicho a lo mejor pasa de largo y dice, hay un zurullo ahí, pero yo no veo ningún escarabajo. Pero bueno, que lo utilizarían como una especie de defensa, de parapeto, pero no solo contra depredadores, porque en lugares donde hace mucho calor, como por ejemplo en zonas áridas, la utilizan como una especie de sombrilla. Igual que se taparían de un depredador, pues se tapan pero del sol, y de esa manera se termorregulan. Pero no solo lo utilizan como sombrilla, porque también lo utilizan como una especie de, bueno, imaginaros vosotros cuando estáis en la playa en agosto. Pues a ellos les pasa lo mismo, lo que pasa que no tienen la playa ahí, no tienen el agua para poder remojarse los pies y estar un poquito más a gusto. Entonces, como la rueda va rodando, la pelota se va aireando, por tanto no está a la misma temperatura que en la que está el suelo. Y además, al ser una pelota, pues hay una parte a la que le da el sol, pero hay otra que no, que está, digamos, a la sombra. Y por tanto, lo que hacen estos escarabajos es que utilizan esa pelota para subirse en ella y de esa manera enfriarse un poco, porque la temperatura de la pelota es menor que la del suelo. Por tanto, de esa manera pueden protegerse un poco los pies y no quemarse tanto. Por tanto, ya estamos viendo que llevando una pelota de estas tienen todo lo que necesitan. Protección contra depredadores, protección contra el calor, alimento, les sirve también para la reproducción. Esta pelota básicamente es como lo más importante en la vida del escarabajo. Es por eso que si hay un escarabajo que no tiene una pelota, va a intentar robarle la pelota a cualquier otro que se encuentre con pelota. Y este que tiene la pelota lo va a defender prácticamente con su vida. Y esa es una de las razones por las que estos escarabajos son tan fuertes. Porque de hecho hay especies que son capaces de levantar incluso 1000 veces su peso, lo cual es una locura. Pero también es porque van a luchar entre ellos y la fuerza va a ser un factor fundamental para decidir cuál se queda la pelota. Y si te quedas la pelota vas a tener más probabilidad de sobrevivir y más probabilidad de reproducirte. Si no tienes pelota, lo tienes jodido. Y estos animales cuando van a pelear no son tontos. Y si hay un escarabajo que es visiblemente más débil que otro escarabajo, no va a intentarle quitar su pelota, porque sabe que probablemente va a ser un gasto de energía muy grande que no le va a servir para nada, porque va a perder. El otro es un escarabajo claramente más grande y más fuerte. Por tanto, las luchas entre escarabajos se van a dar cuando estos dos escarabajos estén aparentemente igualados. Esto se da mucho en la naturaleza, es muy difícil ver a un animal mucho más fuerte y mucho más grande luchar contra un animal más débil. No porque el grande no quiera luchar con el débil, sino porque el débil no es idiota y no se va a pelear con otro que es visiblemente más fuerte. Porque aquí el ganador se lo lleva todo, pero el perdedor no se lleva nada. Y ya solo nos quedaría hablar del cuarto grupo funcional del que os hablé, que son realmente un poco anecdóticos, que son los cleptocópridos. Clepto, de nuevo, si nos fijamos en la etimología de las palabras, nos lleva a robo, ¿no? Por así decirlo. Por tanto, ya estamos deduciendo que estos son un poco ladrones. Y efectivamente, lo que hacen es que roban los nidos o las pelotas de estiércol de paracópridos o telecópridos. Y ya con esto pues acabo este vídeo, que aunque haya sido sobre mierda, espero que no os haya parecido una mierda y que me dejéis un like, que me pongáis unos comentarios saludándome, diciéndome si ya conocíais el mierdiverso, si os ha gustado, si lo vais a compartir con alguien al que le gusten los insectos, los animales, la fauna, la ecología, etc. Y nada, que eso es todo, que muchas gracias por estar aquí y que nos vemos en el siguiente vídeo. Síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, síguenos y suscríbete, lo.